Buenas tardes, mi nombre es Diego Aristizábal y les voy a tratar el tema de las ectasias corneales, principalmente del queratocono. Entonces, para que tengamos en cuenta, con respecto a las ectasias corneales, se tratan de deformidades de la córnea. Vemos en la imagen de adentro cómo debe ser una córnea normal, algo así como redondito, y cómo en el queratocono o en otros tipos de ectasias se va deformando la configuración normal de la córnea. El queratocono en sí es, querato quiere decir córnea y cono es la forma que toma la córnea. Es un proceso no inflamatorio, generalmente hoy en día sabemos que es bilateral, aunque es muy asimétrico, puede ver muy mal por un ojo y puede ver bien por el otro, pero con las ayudas diagnósticas de la actualidad se puede diagnosticar bilateral hasta en el 95% de los casos. La alteración visual puede ser desde muy leve hasta muy severa. La prevalencia aquí en nuestro medio no la sabemos. En Estados Unidos es alrededor de 50 a 230 por 100.000 habitantes. Aquí creemos que es mucho más. Los que nos dedicamos a córnea sabemos que es uno de los principales motivos de consulta. No hay predisposición por género, se afecta a todas las razas y generalmente empieza cercano a la pubertad. La progresión es muy variable y todo va a depender de varios factores, como vamos a ver más adelante, y lo que produce es un astigmatismo miópico generalmente, que es irregular, lo que les produce su mala visión. La enfermedad sistémica asociada principalmente es la atopia, ya sean alergias o cualquier tipo de estas, hasta en un 35% de los casos. También se asocia a síndrome de Down y otras enfermedades del tejido conectivo, y algo particular es que en pacientes diabéticos es muy rara esta enfermedad, como vamos a ver más adelante, de ahí ya salió uno de los tratamientos nuevos. Enfermedades oculares, también hay algunas relacionadas como la retinitis pigmentosa y la amaurosis congénita de Leber y otras más raras. La principal es la conjuntivitis alérgica. Pacientes que se rascan y que se frotan generalmente tienen mucha más predisposición para esta enfermedad. Su causa, hoy en día no sabemos a ciencia cierta por qué se produce, pero sí hay dos factores muy importantes. Uno de ellos es un factor genético que viene heredado por las familias y generalmente se tiene que asociar a un microtrauma. El más común es el rascado. Los pacientes alérgicos que se frotan los ojos, se van deformando la córnea y terminan con queratocono. O también pacientes que debido a su defecto refractivo usan lentes de contacto, esto genera un trauma en la córnea que los va llevando hacia la deformación de la córnea. ¿Qué pasa en la córnea? Generalmente se inicia un adelgazamiento de la córnea desde el epitelio y posteriormente el estroma, y se van rompiendo algunas capitas de la córnea. Se pueden ver unos depósitos de hierro que a simple vista son difíciles, pero con la luz azul del oftalmoscopio se podría alcanzar a diferenciar, hasta grados muy severos en los que se daña la membrana de Descemet, como les voy a mostrar más adelante, o pacientes que usan lente de contacto por mucho tiempo, que no tienen buena permeabilidad al oxígeno, les produce unos cambios endoteliales. La sospecha que ustedes pueden tener es un paciente que se ve con un ojo normal, no se ve ninguna cicatriz ni nada así a simple vista, pero ven muy mal. Ahí es cuando podemos utilizar el estenopeico, que es el agujito pequeño para tomar la visión, y generalmente con ese estenopeico mejoran su visión porque les quitan muchas aberraciones. Ya a nivel oftalmológico contamos con otros exámenes que es la lámpara de hendidura y las medidas de la córnea, que les voy a mostrar más adelante. Un signo que podríamos pedirle al paciente que mire en cualquier lugar es el signo de Munson, y uno le pide al paciente que mire hacia abajo y se ve esta deformación cónica del párpado inferior. O en casos ya muy avanzados, a simple vista desde el lado lo podemos ver así de deforme. Esto ya es en lámpara de hendidura. Estas son unas estrías en la parte posterior de la córnea que al uno generarle un poco de presión al ojo, alivia esta tensión y se borran. En la lámpara de hendidura se pueden ver estos detalles. El adelgazamiento corneal, esta es la hendidura de la lámpara. Vemos que en la periferia hay un grosor normal de la córnea y aquí al nivel central ya se ve mucho más delgada esta hendidura. Y este es el estadio final, generalmente muy común en pacientes con síndrome de Down, que se rascan muy fuerte y se rompe la membrana de Descemet y la córnea inmediatamente se hidrata por el humor acuoso y toma este aspecto blanco. Estos ya son casos muy severos. El diagnóstico hoy en día, con lo de la cirugía refractiva que más adelante les van a hablar, muchos de estos pacientes, como ven mal, consultan porque quieren operarse y muchos encontramos esto. Esto es un paciente que probablemente tenía un astigmatismo miópico, usaba gafas que le mejoraban parcialmente y quiso consultar para operarse, y vemos que esto es un astigmatismo irregular. Una córnea normal debería ser todo cercano a lo verde, toda verdecita. Ya cuando empiezan a ver más colores, eso nos indica que ya hay una deformidad. Con los topógrafos de hoy en día podemos ver
tanto las capas anteriores como las capas posteriores de la córnea y poder detectar esta enfermedad mucho más tempranamente. El tratamiento, ¿qué pasa? Hace unos años, más o menos 10 años, no había nada para ofrecerle a estos pacientes. Como el astigmatismo es irregular, las gafas solo lo mejoran parcialmente, pero no les va a corregir la deformidad de la córnea. Entonces muchos buscaban la ayuda con el lente de contacto, que es excelente, pero como les digo, muchos tienen conjuntivitis alérgica y el lente de contacto es un cuerpo extraño para el ojo y muy pocos lo toleran. Además de que la forma puntuda de la córnea no permite que el lente de contacto les permanezca en su sitio, entonces muchos optaban por no tenerlo. Hoy en día, afortunadamente, tenemos muchas opciones para ofrecerle a estos pacientes. Una de ellas es el crosslinking. El crosslinking consiste en aplicar una vitamina en la córnea, que es la vitamina B2 o riboflavina, para impregnar la córnea y luego con una luz ultravioleta a una determinada longitud de onda por un tiempo determinado, hacemos un entrecruzamiento de las fibras del colágeno. ¿Qué vamos a lograr? Darle una resistencia a la córnea. Eso no quiere decir que el paciente puede salir a rascarse, a frotarse el ojo, no. Con esto vamos a retrasar o a prevenir hasta en un 95% de los casos la enfermedad. En ese 5% que queda faltando son pacientes que realmente no están bien controlados de la alergia y se siguen frotando. Esto supimos que servía gracias a un doctor en Suiza que vio que los pacientes con diabetes, generalmente pequeños, no desarrollaban queratocono y se vio que ellos tenían un entrecruzamiento por los niveles altos de glicemia que producía ese endurecimiento y de ahí se demostró su efectividad. Los anillos intrastromales es otro tratamiento muy novedoso que tenemos para el queratocono. Hay que quedar claro que este no previene la progresión, el crosslinking sí lo hace, pero este nos va a mejorar el astigmatismo que les mostré anteriormente, que estaba irregular, lo vamos a poder regularizar y con eso ya podemos mejorar su visión. Hay varias opciones, hay segmentos o hay anillos. Esto es una topografía de un paciente, está un poco borrosa, pero aquí se ve un astigmatismo muy alto que se corrigió con los anillos intrastromales y mejora la visión del paciente. Este es una cirugía que les quiero mostrar de un implante de anillos intrastromales. Hoy en día tenemos muchas facilidades. Un paciente de 18 años, como pueden ver, la visión es pésima. La corrección no le servía por lo que les expliqué anteriormente, que es un astigmatismo irregular. Esta es la queratometría de la córnea, una queratometría de una córnea normal. Les dije que era más cercano a lo verde, o sea, alrededor de 43. Este ya iba por 70 y estos son todos los parámetros que nos da el topógrafo alterados. Este paciente, si hubiera consultado hace 10 años, la única opción era trasplante de córnea. Hoy en día, a los 18 años, sabemos que el riesgo del rechazo del trasplante puede ser un poco mayor que una persona de más edad y vemos cómo es la forma de la córnea. Estos casos, hoy en día, con la tecnología, tenemos un láser. Hay varios tipos de láser en oftalmología. Uno es el que utilizan para corregir los defectos refractivos, que es un láser de tipo argón. Este lo que hace es que funciona en femtosegundo y lo que funciona es como un cuchillo. Esto es en tiempo real. Esto se hace una cirugía con anestesia tópica, o sea, con alcaína, el paciente no está dormido, el paciente está totalmente despierto, y esta es la velocidad que se tarda el láser de femtosegundo en crear un espacio adecuado en las capas de la córnea para implantar el anillo. Una vez hecho el corte, lo que hacemos es permeabilizar el bolsillito que hicimos. Recordemos que la capa de la córnea más o menos en el queratocono está disminuida, o sea que estamos hablando de 400 micras y estamos hablando de que este corte se hizo a 300 micras. Eso es una microcirugía en todo el sentido de la palabra y ese es el anillo que le vamos a implantar. Vea cómo está la forma de la córnea aquí, muy puntuda, y esto lo que nos va a ayudar es como un tratamiento ortopédico a regularizar esa punta de la córnea y permitir que enfoque mejor el paciente. Aquí ya está implantado el anillo, lo centra uno y con esto nos ahorramos un trasplante de córnea para este paciente con todas las ventajas que tienen los anillos, como no se va a rechazar, el anillo no hay ningún problema. Otra opción que en caso de que el paciente haya quedado hipercorregido, que por algún motivo le molesten los reflejos del anillo o cualquier cosa, es reversible. Yo puedo quitarle el anillo, el paciente queda exactamente igual a como estaba antes. Este es el mismo, el ojo izquierdo del mismo paciente, estaba menos avanzado el queratocono, por lo tanto uno elige un tamaño de anillo un poco más delgado y con una óptica más grande y se hace el mismo procedimiento en el ojo izquierdo. Es un procedimiento que, como les dije anteriormente, es con anestesia tópica, por lo tanto no requiere ayuno, no requiere prequirúrgicos, nada, y se hace
Generalmente cada ojo se puede demorar alrededor más o menos de 5 minutos o 10 minutos. Otra opción que tenemos para los pacientes con queratocono son los lentes intraoculares. De los lentes intraoculares hay dos tipos, unos en los que se pone dentro del ojo sin quitar el cristalino, que se llaman lentes fáquicos, o otros lentes que son de pseudofaquia, que son en los pacientes mayores de edad, en los que ya tienen catarata o que ya el cristalino no tiene ese poder acomodativo, en los cuales se puede retirar el cristalino e implantar un lente dentro del ojo. También se puede utilizar en otros casos en los que tengan miopías muy severas de menos 20, menos 25 y se pueden implantar. Aquí les muestro este caso, en el cual es un paciente de 22 años, con muy mala visión. Primero le hicimos un crosslinking, como les expliqué, para frenar o detener la patología. Ese se lo hicimos en el 2012, en noviembre. Posteriormente, en el 2013, le hicimos un implante de anillos intrastromales para regularizar el astigmatismo. La visión mejoró bastante, 20/60, el paciente estaba muy contento, pero si yo le ponía esa refracción, este astigmatismo miópico compuesto de menos 350 con menos 3, el paciente me llegaba a 20/30, solo le faltaban 2 líneas de visión para tener una visión casi perfecta. Por lo que le implantamos este otro tipo de lente, que es un lente intraocular fáquico. Este lente va dentro del ojo sin quitar el cristalino. Este es un lente que se manda a hacer, es un lente hecho en Holanda y viene con la medida precisa para el paciente y corrige. Aquí me muestra cómo lo tengo que poner en el ojo del paciente para que me corrija tanto el menos 350 de miopía como el menos 3 de astigmatismo. Aquí vemos, esta es la vista desde el microscopio y esta es la vista desde el lado. Se implanta el lente y el lente tiene una fijación en el iris. El lente va al iris, entonces tiene la ventaja de que está muy centrado en la pupila y son pacientes que recuperan una visión muy cercana a la perfección sin los riesgos inherentes al trasplante de córnea. Como último les quiero hablar del trasplante de córnea. Este va a estar indicado ya es en los casos avanzados. Hace unos años era lo único que había, hoy en día lo tenemos reservado para casos muy severos como pacientes que tienen cicatrices corneales, ya sea secundario al uso de lentes de contacto, que quedaron cicatrices muy severas en todo el eje pupilar, o pacientes que tuvieron hidrops. Vamos a tener que recurrir a esas técnicas y tenemos dos tipos de trasplante de córnea. Este que les quiero mostrar es un tipo de trasplante de córnea que es el gold estándar, que se llama queratoplastia laminar anterior profunda. Por sus siglas en inglés se dice Deep Anterior Laminar Keratoplasty, y lo que hacemos es una trepanación parcial. Este caso en especial, vea, esto que estamos levantando aquí es un caso que se operó un paciente con la SIG y por la tecnología que había en la época en que el que se operó no sabían que era un queratocono. Entonces, con el paso del tiempo se empeoró el queratocono y requirió un trasplante. Esa primera capa que quité fue el flap de la SIG. Ahora quité otra capita de encima para llegar a capas más profundas. ¿Qué busco con esto? Que el endotelio del paciente quede. ¿Con eso qué me voy a ahorrar? Que la córnea nunca se va a rechazar, porque lo que se rechaza es el endotelio y esa es la que me daña el trasplante. Con esto hacemos que no se rechace la córnea. Ahí estoy aplicando aire en la córnea para separar el endotelio, que es lo que quiero cuidar. Como les mostré en la patología, el endotelio solo se afecta en casos muy severos. En casos no tan severos, el endotelio está muy bueno, entonces no hay por qué quitarlo. Entonces lo que buscamos es dejar el endotelio. Aquí vemos que aquí ya separa el endotelio y les quiero mostrar aquí cómo se ve ese endotelio, que es totalmente transparente y totalmente sano. Aquí liberamos todas las puentes que pueden haber en la periferia y esta capa es donde está alterado el queratocono, el epitelio y el estroma muy adelgazado, que es lo que vamos a reponer. Entonces, vamos a quitar todo esto y vean, ahí hay burbujas de aire y no se salen porque el endotelio está en su punto. El endotelio está teniendo todo ese aire que hay dentro de la cámara anterior y lo mismo vamos a hacer con el trasplante que le vamos a poner a este paciente. Generalmente, aquí en Medellín tenemos 2 bancos de ojos y lastimosamente por la violencia en la ciudad las córneas son muy buenas, son córneas de pacientes muy jóvenes. Yo he llegado a trasplantar hasta córneas de 10, 12 años, pacientes que mueren por violencia, son córneas que tienen una vida muy larga en el futuro. Y la queratoplastia penetrante, esa la vamos a tener reservados en casos en los que esté ya dañado el endotelio y necesitemos trasplantar todas las capas de la córnea. Este es un láser que se los mostré ahorita para implantar unos anillos, pero aquí lo utilizamos con el fin de trasplantar la córnea. Entonces, esta es la córnea donante y le hacemos una configuración especial como en forma de champiñón. ¿Para qué? Para trasplantar menos endotelio y más estroma y más epitelio, que es lo que está más afectado. Este es un paciente de 23 años, ya había tenido un hidrops, vean que la visión es pésima, con el estenopeico no mejora para nada. Entonces, ¿qué sabemos de este paciente? Que no le sirven anillos, no le sirve crosslinking,
no le sirve un lente fáquico, está totalmente dañada la córnea y esto es al punto en que no queremos llegar, pero todavía se ven. Este es el corte que hizo el láser de femtosegundo en la córnea donante y vamos a hacer la misma configuración con el mismo láser de femtosegundo en el receptor. Entonces, esa es una succión, por lo tanto el ojo no tiene cómo moverse, y esta es la segunda succión que hace una aplanación de la córnea, y este láser tiene una precisión de 10 micras, es mucho más preciso que cualquier otro trépano que exista en el mercado, y el corte es muy rápido, es un corte que no se demora y hace la misma configuración que hicimos en el donante. El corte es muy preciso, vemos que es muy cortico. Una vez hecho el corte en el receptor, aquí por la luz no se ve muy bien, pero este paciente tenía un hidrops cicatrizado en todo el centro. Aquí ya retiramos todo el corte que hicimos. Esta es la córnea que vamos a cambiar. Muchas veces uno piensa que el trasplante de córnea tiene que ser una córnea totalmente blanca. No, el queratocono puede ser una córnea transparente, pero tenía un hidrops ya cicatrizado y una córnea que no le permitía ver a este paciente. Este es el donante. El donante, como está en un medio de preservación, generalmente se ve un poco dematizado, pero recupera la transparencia muy rápido. Y el pronóstico del trasplante de córnea es muy bueno. No es que, como les dije, que hay que evitarlo, no, hasta en el queratocono hasta el 90% es muy exitoso, solo el 10% se rechazan, pero si lo comparamos con los anillos o con el crosslinking, es más efectivo y la cirugía es con anestesia local, o sea que preferiríamos hacer las otras. Este es el trasplante de córnea, es una sutura de nylon 10 ceros y este es el paciente ya con la córnea trasplantada. Como conclusiones del queratocono, tenemos que las opciones son muchas hoy en día, desde que lleguen en etapas tempranas y les podamos ofrecer lentes fáquicos para metropías residuales o ametropías muy altas o en queratoconos que no estén progresando, crosslinking siempre que tengamos sospecha de que puede progresar la patología o después de resultados muy buenos posanillos, implante de anillos, la combinación de estas o trasplante de córnea en casos avanzados, que generalmente la queratoplastia laminar anterior profunda o la queratoplastia con láser de femtosegundo. Muchas gracias a todos.